by the steps in my head. Venimos de Cataluña, de la ciudad de chicos y chicas con síndrome de Down. Bueno. Y bueno, ¿Me quieres hacer una entrevista? Venga. Vamos a ir, a ver si estoy a la altura. Que sepa, Lorena, que Luis Enrique no concede entrevistas. No. Es la primera que concede. Bueno, con periodistas y no es tampoco. broma, Sí. No da entrevista, no. ¿Cuándo comenzaste tu carrera como futbolista y cómo fueron esos inicios? Pues comencé mi carrera como futbolista profesional, como futbolista profesional a los 18 años, pero como futbolista normal, es decir, como futbolista amateur, por decirlo de alguna manera, pues de niño en el colegio con 7 años. Me acuerdo que nos hicieron una prueba en el colegio, en la clase, y querían hacer un equipo de fútbol que todavía no tenía el colegio y me apunté con mi hermano, me apunté con Abelardo incluso, que estaba en el mismo colegio, en la misma clase, y muy bien, lo recuerdo con mucho cariño y haberme lo pasado muy bien. ¿Recuerdas alguna anécdota sorprendente que hayas vivido como futbolista? Oh, sorprendente, pues sí, hombre, nos ha pasado de todo, pero recuerdo así, no sé, lo que sí recuerdo más que una anécdota, que si ahora hiciera memoria y no hubiera cámaras aquí presionándome, seguro que me saldría. Lo que sí recuerdo es haber pasado una grandísima infancia, una grandísima juventud, rodeado siempre de amigos. El deporte lo que tiene es que te enseña muchos valores, te enseña a ser humilde, te enseña a gestionar la derrota, a gestionar la victoria, es decir, gestionar alegrías y tristezas, a tener muy buena relación con las personas, a ser solidario. Valores muy importantes que yo creo que el deporte enseña y que son básicos para la gente joven. ¿Cómo ha sido la experiencia de hacerte entrenador? Pues mira, la experiencia ha sido positiva, pero ha tenido también sus momentos delicados y difíciles, porque jugador quería ser jugador desde que era niño, lo tenía clarísimo. Entrenador hasta que no dejé el fútbol con 34 años, pues bueno, era una posibilidad que había ahí, pero que tampoco tenía muy clara. Y una vez que me hice entrenador, a los 37, 38 años, empecé con el Barça B. Ha habido momentos en los que me he sentido muy bien y me ha gustado mucho, y otros momentos en los que he sufrido. Pues porque yo soy una persona que le gusta tener todo controlado, y en el fútbol como entrenador tenerlo todo controlado es prácticamente imposible. Y esto me ha generado situaciones estresantes. Con el tiempo y rodeado de gente muy válida, he ido mejorando y superando todas estas cosas, pero el fútbol es un deporte muy complejo y cuesta. Es mucho mejor o para mí, era mucho mejor como entrenador, o sea, como jugador que como entrenador. ¿Y cómo fue tu experiencia como de entrenador de la Roma? Pues mira, muy chula. Había entrenado 3 años aquí en el Barça B y la verdad es que quería descansar, quería pararme una temporada para recuperar todas las fuerzas perdidas, pero bueno, tuve la oferta de la Roma, me llamaron, se entrevistaron conmigo en Barcelona 2 o 3 veces, les vi muy interesados, querían hacer una cosa un poco diferente con un entrenador que no tuviera la misma mentalidad italiana, y pensaron que yo era la persona adecuada, y bueno, para allí me fui con la familia. Podría haber salido mejor, es evidente, podría haber salido mucho peor, como pasa en la vida, pero me llevé una experiencia muy enriquecedora, aprendí un idioma nuevo, conocí personas que seguramente no hubiera tenido la oportunidad de conocer, y muy gratificante el hecho de vivir en otro país, ver que hay diferentes culturas, diferentes situaciones, más que interesante, más que recomendable. Bueno, aparte de todo, ¿cómo fue tu aprendizaje del idioma de Italia? Pues nada, al final uno aprende un idioma si tiene la necesidad y la obligación. Y yo le tenía que hablar a mis jugadores en italiano, al principio les avisé y les dije que tuvieran paciencia, que iba a meter muchos fallos, y español e italiano más o menos se entiende, pero bueno, estudiando, dedicándole horas con un profesor a estudiar el idioma, y bueno, duro al principio porque cuesta y no poder expresar todo lo que tú quieres en tu idioma, pero luego gratificante el hecho de poder comunicarte en otro idioma, poder hablar y expresarte, es muy agradable. ¿En la Roma sentiste la misma presión que con el Barça?
Bueno, la presión con el entrenador siempre está relacionada, siempre tienes presión. Y luego la presión que yo noto más es la que me autoimpongo. Es decir, la que yo me marco, los objetivos que me marco, cómo quiero que se hagan las cosas, cómo quiero informar al jugador, qué cosas queremos hacer como equipo. Y esa es una presión muy exigente que me hace daño por querer ser así de perfeccionista y que debería ser un poco menor. Pero luego es evidente que si hablamos de medios de comunicación, en el Barça hay mucha más presión que en cualquier otro equipo y aquí está sujeto siempre a recibir muchas más críticas. Pero con tal de no mirar la tele ni leer los periódicos, me entero de un 10%. ¿Descubriste alguna curiosidad de la ciudad de Roma? Bueno, pues la verdad es que es casi vergonzoso que haya estado una temporada allí y que haya conocido tan poco, porque estaba en la ciudad deportiva de la Roma y en mi casa. Entre que cuando sales por la calle toda la gente te conoce, tampoco tuve demasiados momentos, pero sí que vi los monumentos emblemáticos. De hecho, el Coliseo, que es el monumento que más me gusta, el Coliseo romano, tampoco lo visité. O sea, imagínate, es el que más me gusta. Y de turista, cuando no entrenaba en Roma, no fui porque había mucha gente. De entrenador a Roma no fui porque había mucha gente también. Algún año iré cuando sea menos conocido y pueda pasar por allí tranquilamente a verlo con tranquilidad y con tiempo. Pero Roma es una ciudad maravillosa. ¿Has estado en Roma? Yo sí. Bonita, ¿Te gustó? Sí. ¿Y te gustó la comida o no? Me encantó. La pasta, pasta italiana, el café, los postres, los helados. Curiosamente en Roma, que más o menos a nivel de clima es muy parecido a lo que puede ser España o Cataluña, y por ejemplo el helado se come en invierno claramente. Aquí lo relacionamos con el verano, pero me gustó mucho. Es un país que me gusta y Roma en especial. ¿Y estás satisfecho de dónde has llegado como deportista? Pues sí. Cuando uno da todo lo que tiene, tampoco ya tiene que exigirse más. En el sentido de que disfruté muchísimo de mi carrera como jugador, conquistando los títulos que pude conquistar y jugando muchísimos más partidos de los que me hubiera podido imaginar. Y ahora como entrenador no es lo mismo porque no marco goles ni puedo dar patadas ni nada, pero bueno, estoy muy cerca de los jugadores, tengo la posibilidad de participar del juego y de influir en cómo quiero que juegue el equipo, y es también algo positivo. ¿Tienes algún reto pendiente? A nivel futbolístico, ganar el máximo posible de títulos, ese es el reto que nos marcamos cada temporada. A nivel personal, pues tengo objetivos con mis amigos de ir haciendo cosas en bicicleta que me gustan mucho, y luego a nivel familiar, pues disfrutar de mi familia. ¿Y qué mensaje le darías a los jóvenes que nos están escuchando? Bueno, pues en primer lugar, un poco lo que os había comentado antes. El deporte es una cosa básica dentro de lo que es el crecimiento personal de una persona, por supuesto acompañado de los estudios, que es lo que sirve como formación para poder luego desempeñar un trabajo y tener soluciones a nivel laboral, y las dos cosas se pueden hacer a la vez. No hace falta que el deporte enfocarlo a un plano profesional. El deporte como hobby, como tal, ya sirve como arma integradora, y nada, formarse como persona con valores lógicos que se cogen en la familia y en los colegios, y disfrutar de lo que se hace. Pues aquí ya habíamos terminado la entrevista. Muy bien, pues Y muy agradable. me gustaría decirte algo más. A ver, Que, cuidado, con lo bien que has hecho la entrevista, no lo vayas a... que aparte de que nos has contado y eso, pues quería contar que el último día, cuando todavía estaba en el cole, ¿Sí? ¿vale? Nos vimos en un restaurante Anda. y, bueno, y me acerqué y me firmaste un autógrafo. Bueno, O sea que fui simpático un día, menos mal, sí, al menos nos conocimos. Bueno, perfecto, pues nada, me alegro mucho. Pues muchas gracias.